un antiguo artefacto de oro encontrado en Ecuador que ha generado intensas polémicas. ¿Es realmente tan antiguo como dicen los primeros informes? ¿Es auténtico? ¿Qué representa? Es quizás una de las reliquias más misteriosas en las reservas arqueológicas del país andino, y expertos de diferentes latitudes han ocupado largas jornadas de trabajo en su estudio. Enigmático, impresionante, deslumbrante. El Sol de Oro de Ecuador, conocido también como el Sol de Oro de la Tolita. Imagina un tiempo donde las selvas de la costa norte de lo que hoy es Ecuador eran hogar de culturas que dominaban el arte de trabajar el oro con una destreza casi divina. Un tiempo en que el sol, fuente de toda vida, era venerado con una devoción profunda y su imagen resplandecía en amuletos de oro puro, elaborados por manos expertas mucho antes de que los incas pusieran un pie en estas tierras. Estas culturas preincaicas, olvidadas por la historia oficial durante siglos, dejaron un legado que reta al tiempo y la comprensión. El Sol de Oro, un objeto enigmático que no solo brilla por su belleza, también ilumina el oscuro pasado de un pueblo que alcanzó alturas inimaginables en el arte y la espiritualidad. Este es un viaje al pasado, a las entrañas de una civilización que sin ayuda exterior logró domar la naturaleza y convertir el metal más precioso en una manifestación física de sus creencias más profundas. Un viaje que comienza con el descubrimiento de un objeto, pero que rápidamente se convierte en una odisea de misterio, orgullo y redescubrimiento de una identidad nacional que ha sido hasta hace poco subestimada y malinterpretada. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El Sol de Oro salió a la luz en un momento en que Ecuador comenzaba a redescubrir su historia ancestral. Fue hallado en las primeras décadas del siglo XX en la región de Esmeraldas, en un sitio arqueológico conocido como La Tolita, nombre que evoca una cultura cuyos orígenes se remontan a alrededor del año 400 a.C. Este pequeño pero majestuoso artefacto, elaborado en una sola pieza de oro, adornado con intrincados diseños geométricos y rayos que irradian desde su centro, se convirtió rápidamente en una de las piezas más icónicas del patrimonio arqueológico ecuatoriano. Sin embargo, el camino hacia su reconocimiento no fue nada sencillo. Durante años, la pieza fue objeto de controversia. ¿Era realmente tan antigua como decían los primeros informes? ¿Era auténtica? ¿Qué representaba? Estas preguntas se convirtieron en el centro de debates entre arqueólogos, historiadores y expertos en arte precolombino. Algunos sugerían que el Sol de Oro era una prueba de la influencia incaica en la región, minimizando así el logro de la cultura tolita. Otros, en cambio, sostenían que esta joya era una manifestación de una civilización autóctona que floreció mucho antes de la llegada de los incas, una cultura que, lejos de ser primitiva, poseía una cosmovisión compleja y una habilidad técnica extraordinaria. Las autoridades ecuatorianas, conscientes de la importancia simbólica y cultural del Sol de Oro, adquirieron oficialmente la pieza a través del Banco Central en el año 1959, pues estaba en manos del coleccionista Max Conans. Fue entonces cuando comenzaron a realizarse estudios más detallados sobre su procedencia y significado, lo que desencadenó una nueva ola de interés por las culturas prehispánicas de Ecuador. El Sol de Oro refleja no solo la abundancia de este metal en la región, sino también la habilidad de los artesanos de la Tolita
para trabajar el oro en formas que desafiaban la técnica de su tiempo. Los rayos que se extienden desde el centro representan la irradiación del Sol, una manifestación tangible de la energía vital que este astro otorgaba a la Tierra y sus habitantes. Para la cultura tolita, el oro no era solo un metal precioso, era un material sagrado que conectaba lo terrenal con lo divino. El sol de oro no era simplemente un adorno, sino un objeto ritual, posiblemente utilizado en ceremonias para rendir homenaje al sol, considerado el dador de vida. Este disco dorado podría haber sido un amuleto de protección, un símbolo de poder o incluso una ofrenda destinada a asegurar la prosperidad de la comunidad. Los estudios realizados en el siglo XX y los posteriores en el siglo XXI han confirmado su autenticidad y revelaron que la pieza data de entre el 400 a.C. y el 400 después de Cristo, lo que sitúa su creación en una época en la que las culturas de la costa ecuatoriana ya habían desarrollado complejos sistemas sociales y religiosos. El simbolismo del sol de oro sugiere una sofisticación en la cosmología de la tolita que desafía la percepción común de que el desarrollo cultural en Ecuador fue impulsado únicamente por la llegada de los incas. Con el tiempo, el sol de oro no solo se convirtió en un símbolo arqueológico, también en el centro de numerosas leyendas. Se dice que aquellos que poseían el sol de oro eran bendecidos con la sabiduría y la fuerza del astro rey, capaces de ver más allá del mundo material y conectarse con las fuerzas del universo. Otros relatos hablan de maldiciones y desgracias para quienes lo poseyeran con intenciones impuras, una advertencia de que el oro, a pesar de su atractivo, debía ser tratado con el respeto y la reverencia que merecía. El sol de oro es más que un simple artefacto. Es un testimonio silencioso de la grandeza de una civilización que fue capaz de interpretar el mundo a través de la observación del cielo y transformar esas observaciones en arte, religión y poder. Hoy el sol de oro, enigmático y sorprendente artefacto del pasado, sigue siendo estudiado y se alza no solo como un vestigio arqueológico, sino como un símbolo de la identidad nacional de Ecuador. En una época en que se ha debatido el verdadero origen del desarrollo cultural en el país, este objeto desafía la narrativa de que las culturas locales solo alcanzaron su apogeo con la llegada de los incas. Todo lo contrario, demuestra que mucho antes de la expansión incaica, las culturas de la región ya poseían un profundo entendimiento del cosmos, una habilidad extraordinaria para trabajar los metales y una espiritualidad que se reflejaba en cada aspecto de su vida. Para los ecuatorianos, el sol de oro es una fuente de sano orgullo, un recordatorio de que la historia del país está marcada por logros que, aunque a veces olvidados, no son menos impresionantes. Este disco de oro es un símbolo de resistencia cultural, un emblema de la riqueza ancestral que aún fluye en las venas de los descendientes de aquellas antiguas civilizaciones. El sol de oro nos invita a mirar más allá de lo que nos han enseñado, a redescubrir las raíces profundas de un país que mucho antes de ser llamado Ecuador, ya brillaba con la luz de una civilización que sabía cómo convertir el oro en algo más que metal, en un reflejo tangible de la divinidad misma. En cada rayo de este disco dorado se encapsula la esencia de un pueblo que entendió, antes que muchos otros, el poder del sol, no solo como fuente de vida, sino como símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino. El sol de oro de Ecuador no es solo una joya antigua, es un faro que ilumina el pasado y que al mismo tiempo guía a las generaciones presentes hacia un reconocimiento renovado de su identidad y su historia.
Que el sol de oro siga brillando en la memoria colectiva de Ecuador, recordándonos que en estas tierras la grandeza nunca ha sido algo importado, sino algo que ha estado aquí desde tiempos inmemoriales, esperando ser redescubierto y valorado en toda su magnitud. ¿Conocías de la existencia del sol de oro de la Tolita, el sol de oro de Ecuador? ¿Qué opinas de este impresionante hallazgo ecuatoriano? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.